suboficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, instructor de incendios y referente a nivel nacional en la formación en incendios estructurales. Nos introduce en el modelo cuadrangular para ayuda al mando para la toma de decisiones estratégicas y tácticas iniciales. Tercer workshop nacional de incendios estructurales, fijar el camino hacia un objetivo que nos planteamos hace ya unos poquitos años y que es simplemente la unificación de criterios a nivel nacional por toda esa disparidad de criterios, de formas de trabajo, por toda esa variedad de criterios que tenemos y que creíamos en un momento dado que era pues muy necesario, casi obligado, que alguien cogiese el toro por los cuernos y empezara a llamar cada cosa por su nombre, como nos decía Pablo, y que todos lo llamásemos de la misma manera, incluso que todos trabajásemos con un nivel mínimo, por lo menos un nivel mínimo. Lo que os traigo yo para contaros hoy, pues bueno, no es mío, es algo que cuando yo lo vi hace unos años en el Grupo Internacional de Instructores, a mí me aclaró mucho, me ayudó mucho a fijar ideas y sobre todo a encuadrar cosas que tenía por ahí mucho en el aire, que las sabíamos, las conocíamos, pero que vi el momento y el punto donde realmente encajarlas. Es el modelo cuadrangular para la ayuda a las decisiones del mando inicial o para la ayuda a la toma de decisiones de cualquier bombero. Para empezar, vamos a hacer una reflexión sobre la situación típica de incendio, que es lo que nos trae aquí a todos, incendio estructural, cómo esta situación caótica, descontrolada, cómo esta situación la podemos traer bajo control, la podemos organizar y de alguna manera de la manera más rápida. Es decir, vamos a intentar hablar de lo que es la efectividad operacional, que ya nos ha hablado Pablo de ella, pero no la efectividad operacional de cualquier manera, simplemente apagando eso. Eso lo podemos apagar con 4.000 litros de agua, que corre el agua por las escaleras. Lo que pretendemos es conseguir ese equilibrio entre apagar el incendio y apagarlo realmente con una utilización de los recursos eficiente, con las menores consecuencias en el menor tiempo, porque al final es lo que la sociedad actual nos está vendiendo. Con independencia de los problemas que tengamos en nuestros servicios, quizás estén en el peor momento de su vida y cuando llegamos, pues evidentemente no quieren saber nada de cómo nos hemos formado, no quieren saber nada de los problemas laborales que tenemos, quieren saber que ese señor que está ahí arriba es mi hijo, es mi hermano, sácamelo de la mejor manera posible. Y para eso tenemos que poner un esfuerzo personal importante. Quizás un esfuerzo personal que no nos pagan en nómina, pero este trabajo es así. Bienvenidos a Bomberos. ¿Qué es lo que necesitamos conseguir para esta efectividad operacional? Pues necesitamos fundamentalmente conocimientos, esto lo sabemos todos y cada día más. Cada día necesitamos más conocimientos técnicos, necesitamos una serie de habilidades. Aquí Eli nos ha contado que necesitamos saber manejar esas líneas y además con un caudal adecuado, porque no nos vale para todo ya lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y además, si esto lo aderezamos con un parámetro de experiencia, pero experiencia reciclada, experiencia analizada. Hay un dicho por ahí que dice que la experiencia no es el cúmulo de cosas que nos pasan en la vida, sino la experiencia es lo que hacemos con esas cosas que nos pasan en la vida. Pues para bomberos la experiencia no es el cúmulo de intervenciones que tengamos en nuestra carrera profesional, sino realmente se convierte en experiencia cuando hemos analizado esas experiencias, hemos analizado esas intervenciones y corregimos los errores o potenciamos lo que hemos hecho bien. El problema que tenemos ahora hoy en día es que muchos servicios de bomberos, por la turnicidad de nuestros turnos, porque la prevención está haciendo su trabajo, pues no tenemos tantas experiencias como tendrían nuestros compañeros hace unos 25, 30, 35 años. Evidentemente eso es un hándicap que tenemos que tener en cuenta. Y por tanto vamos a tener que basarnos mucho más en la preparación para conseguir la efectividad en esta profesión, la efectividad operacional, en la adquisición de conocimientos, en la adquisición de esas habilidades y sobre todo en un parámetro muy importante que va a ser la planificación de la intervención. Planificación, llamarlo procedimientos operativos, llamarlo guías de método, llamarlos protocolos, llamarlo lo que queráis, pero vamos a tener que tener cada día más procedimientos o guías de trabajo preestablecidas para aplicarlas en esas situaciones caóticas iniciales
que nos den unas pautas genéricas iniciales y que reduzca lo máximo posible la improvisación, sin descartar la improvisación, evidentemente, ¿vale? Vamos a tener que tener hacer tanto hincapié en los servicios actuales en estas tres cosas, que de manera que cualquier servicio de bomberos a nivel nacional que no tenga una experiencia, cualquier bombero a nivel nacional que no tenga una gran experiencia operativa, con conocimientos, con habilidades y con programación, con planificación, pueda dar incluso con eso una efectividad operacional de un nivel aceptable, que sea en todo el territorio nacional. ¿Qué conocimientos tenemos que tener? Lo primero, nuestro enemigo. ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro? ¿Qué es lo que está pasando ahí arriba? ¿Por qué se desarrolla de esa manera? ¿Por qué se manifiesta de esa manera? ¿Qué perfil de ventilación tiene? ¿Qué pasa si llevaríamos el perfil de ventilación? Tenemos que ser absolutamente técnicos sabiendo lo que está pasando ahí arriba. Ahí arriba o ahí abajo, lo que está pasando ahí adentro. Porque lo que está pasando ahí adentro va a reaccionar en función de lo que nosotros también hagamos. Y lo que hagamos va a estar en función de lo que evaluemos ahí arriba. Conocemos a nuestro enemigo y empezamos a conocernos a nosotros mismos. Nuestro traje, nuestro equipo, nuestra primera línea de defensa, que evidentemente no es la capa de Superman, tiene unas capacidades, pero también tiene unas limitaciones, y si empezamos a quemarnos, ya la seguridad que hemos puesto transversalmente empieza a quebrarse. Y ya empezamos a pasar a ser parte del problema, no somos parte de la solución. Luego tenemos que conocer hasta dónde nos va a proteger nuestro traje, qué capacidades tiene, y a partir de ahí pues vamos a ver nuestros vehículos, herramientas, qué tipo de vehículos tenemos, cómo van estivados todos los materiales, porque es un poco anacrónico ver a un bombero dando vueltas al camión para buscar una lanza, una manguera, lo que sea, como le llamáis. Además vamos a tener que saber de hidráulicas y bombas, como nos ha comentado Manolo, Gaby y Eli. Vamos a tener que saber qué es las capacidades que tiene nuestra máquina, cómo llevamos esas líneas ahí arriba, con las opciones que nos ha dado Quique. Eli nos ha dicho además que el avance de las líneas en carga se puede hacer mucho más fácil de lo que lo hacemos con unas técnicas determinadas. Pablo antes nos hablaba de las técnicas de aplicación de agua, siempre en función de un objetivo. Y a partir de aquí, técnicas de búsqueda y rescate, técnicas de ventilación, entradas forzadas, todo lo que queráis añadir ahí. Pero creo que esto es lo básico que cualquier bombero de cualquier sitio, sin tener demasiada experiencia, debe de conocer y dominar para que cuando salgamos a la calle podamos tener una capacidad mínima para dar una buena efectividad operacional. Además de esto, evidentemente, tenemos que darnos cuenta que no todos estos conocimientos y estas habilidades los vamos a aplicar de la misma manera en cualquier tipo de intervención. Alguno dirá, joder, es que esto es muy complicado. Pues bienvenido. Podemos simplificar los métodos de entrenamiento, podemos dar todos los medios didácticos al alcance, pero el trabajo todos sabemos cómo es y la calle te pone en tu sitio, realmente. Pues evidentemente no vamos a aplicar todas estas técnicas o todos estos conocimientos de la misma manera en cualquier tipo de intervención. Dependiendo de la intensidad del incendio, dependiendo de la estabilidad estructural, dependiendo de las posibilidades de supervivencia de cualquier víctima, todos esos conocimientos y todas esas habilidades las vamos a aplicar de una manera distinta. Y vamos a tener que tener pues ese parámetro de planificación para saber cómo coordinamos el equipo. ¿Vale? Y además esto hay que entrenarlo. Tenemos que trabajar, señores, tenemos que entrenar mucho para llegar a esa efectividad operacional mínima, que es la que la sociedad nos está exigiendo como profesionales y como funcionarios. Cuando lleguemos a la intervención, nos basaremos en la planificación que hemos hecho o nos desviaremos de esa planificación, pero no podemos depender absolutamente la respuesta operativa, esa efectividad operativa en la improvisación. Vamos a tener que tenerla planificada para llegar a los objetivos estratégicos genéricos que ya nos ha contado Pablo, de seguridad de la intervención, salvar vidas, propagación, extinción y protección de bienes, tanto materiales como medioambientales. Las últimas investigaciones científicas y la experiencia operacional y las experiencias que tenemos por ahí con más gente de fuera nos permiten adoptar este modelo cuadrangular
de extinción de incendios estructurales, que viene de la mano de la Escuela Holandesa de Bomberos, la Escuela Nacional de Bomberos holandesa, y que desde mi punto de vista nos aporta cosas muy importantes. Y os doy mi opinión particular. Lo primero, el patrón estratégico genérico nos aporta mayor versatilidad, puesto que ya no es solamente defensivo exterior, ofensivo interior, sino que nos proporciona una serie de opciones tácticas que estaban por ahí pululando, que todos las conocíamos, que no son nuevas, pero que, por lo menos, lo que yo pude experimentar es que las podíamos meter ahora mismo en unos cajones que encajaban perfectamente, que no las tenía ni que forzar y que me daban un patrón simplificado para ayuda a la toma de decisiones iniciales. ¿Qué nos aporta más este modelo? Pues para mí tiene una fuerza brutal de cara a la formación. Ya no nos vamos a limitar solamente al contenedor y las pulsaciones dentro, sino que podemos dar una formación global para responder a incendios en todas esas situaciones en las que podemos describir cualquiera de esos cuadrantes. Para mí me parece importante y además os lo ofrezco porque nosotros en el Grupo de Incendios de Madrid lo hemos adoptado y estamos trabajando en esta línea y tocamos muchas más posibilidades. No nos limitamos simplemente al ataque ofensivo interior, sino que me da la versatilidad para poder ampliar la formación y dar una formación mucho más completa de lo que estábamos dando hasta ahora. Evidentemente es un modelo flexible que me permite, en función de la evaluación constante de la intervención, ir cambiando de cuadrantes en función de la evolución favorable o desfavorable de la intervención, ir cambiando de un cuadrante ofensivo o defensivo y que, de alguna manera, pues, nos facilita la toma de decisiones en momentos iniciales. Sobre todo porque cada uno de estos cuadrantes fija unos objetivos de la intervención o me orienta sobre unos objetivos que puedo conseguir en la intervención y esos objetivos van hilados con unas líneas básicas de intervención, que es las que os quiero mostrar ahora. Y, evidentemente, la flexibilidad que nos aporta de poder pasar de cuadrantes en función de la evaluación constante, no solo del mando, sino del bombero operativo. Porque daros cuenta que cada bombero operativo en su área operativa tiene que estar haciendo una evaluación constante del entorno. Y a lo mejor el mando no está para decir lo que tiene que hacer. Se trata de que en todos los servicios tengamos no solo bomberos cumplidores de órdenes, sino bomberos pensantes que sean capaces de saber cómo cumplen esa orden, cómo se desvían del cumplimiento estricto de la orden y, si no pueden cumplirla, por favor, comunícamelo para que el mando tenga conocimiento. Yo creo que a eso es a lo que la gran mayoría de los servicios tenemos que llegar, que seamos lo suficientemente técnicos y tengamos la suficiente formación de calidad y en cantidad como para que cualquier bombero sea capaz de tomar sus propias decisiones dentro del ámbito operativo que le corresponde. Si vamos analizando cada uno de estos cuadrantes, yo os he puesto ahí unas fotografías que pueden ser ejemplo de aplicación y unos objetivos que pueden ser ejemplos y que pueden guiarnos un poco hacia lo que va cada uno de esos cuadrantes. Podemos tener una intervención de este tipo en el que, bueno, pues nuestra evaluación inicial nos dice que el incendio se ha hecho fuerte en la estructura, ha cogido gran parte de la estructura o la totalidad de la estructura, que además la estabilidad estructural está ya muy comprometida, no es seguro meterse ahí dentro y, por tanto, no vamos a meter a nadie. Pero es que además no tenemos, tenemos que sospechar que no hay posibilidad de supervivencia de nadie ahí dentro. Ante eso, el objetivo que vamos a plantearnos es el objetivo que se hila con el ataque defensivo exterior. Vamos a evitar propagación, muy clarito, evitar propagación y reducir la intensidad del incendio. ¿Cómo hacemos eso operativamente? Pues con unas líneas muy básicas de intervención en las que vamos a trabajar desde fuera de la estructura, con múltiples instalaciones estáticas de gran caudal, 45, 70, estáticas, no tenemos por qué moverlas a no ser que reposicionemos la línea, chorros sólidos constantes. Esto a lo mejor llama a alguna atención, pero es que el otro día nos reíamos porque hemos visto algunos, yo particularmente, en una nave industrial hacer pulsaciones. Pues tampoco tiene mucho sentido. Quizás eso es consecuencia de la mala formación que los instructores hemos dado.
no hemos sabido transmitir el mensaje. Y, evidentemente, como vamos a gastar muchísimo agua, un parámetro importante va a ser asegurar un sistema de abastecimiento de agua fiable, bien a través de hidrantes, hidrantes de calidad, con caudal y presión adecuado, o con ruedas de vehículos yendo y viniendo a cargar, de manera que no se pierda la continuidad en la proyección de agua. Bueno, si nos vamos a otro cuadrante, evidentemente vamos de más a menos, evidentemente, como lo veis, ¿no? Podría ser una situación como esta, en la que vamos a plantear un ataque defensivo interior. Fijaros que ya no se plantea defensivo exterior y ofensivo interior, sino que planteamos defensa también por dentro. Mi evaluación inicial de la intervención me va a decir que la estructura de momento es fiable, que le tengo que atajar el incendio para que siga siendo fiable, por tanto puedo trabajar desde dentro, que ha cogido intensidad el incendio en gran parte de una planta, en gran parte de una vivienda, y por tanto el objetivo va a ser evitar la propagación a otras plantas y viviendas. Aquí ya sí que podemos facilitar la evacuación o facilitar la búsqueda y rescate en zonas anexas a las zonas de mayor intensidad del incendio. Queremos reducir la intensidad del cuerpo principal para el incendio y, sobre todo, queremos generar condiciones suficientemente seguras para posteriormente pasar a un cuadrante ofensivo interior. Las líneas de actuación básicas, pues evidentemente esto va a ser ya desde dentro de la estructura, si es que en nuestra evaluación inicial hemos considerado que esa estabilidad estructural lo permite. Desde el acceso a la vivienda planta no nos vamos a meter dentro, señores. ¿Para qué? Si lo de dentro está perdido. ¿Para qué nos sirve pisar las brasas en muchas situaciones si lo de dentro está perdido? Instalaciones semiestáticas también de gran caudal, semiestáticas, porque vamos a ir avanzando. Vamos a ir intentando ganarle terreno al incendio, siempre que podamos. Chorros sólidos o conos constantes, conos de 30 a 45 grados constantes. Mantenemos ahí línea, el vapor que salga porque ha roto por fachada, y además no tenemos, en esta situación no vamos a tener posibilidad de emplazar un vehículo a altura para hacer un ataque exterior. Y evidentemente, como en el caso anterior, vamos a asegurar las líneas de abastecimiento, los sistemas de abastecimiento de agua. Si nos vamos al otro cuadrante, vamos un poquito menos de intensidad. Sería una situación como esta, en la que la evaluación inicial me dice que el origen del incendio es este, ahí está saliendo. Además me dice que en los recintos donde se sitúa o podemos situar el origen del incendio no hay posibilidad de supervivencia, pero sí en recintos adyacentes al incendio. Por lo tanto, uno de mis objetivos va a ser facilitar o proporcionar mayores posibilidades de supervivencia a los que puedan encontrarse cerca de esos recintos de origen. La estabilidad estructural es buena y tenemos recursos suficientes como para acometer la intervención desde el interior. ¿Qué vamos a hacer? Pues el ataque ofensivo exterior, el que nos han contado y esto que está tan moderno del ablandado. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijando estos objetivos que hemos dicho al principio. Vamos a intentar mejorar las condiciones de las víctimas, no las del recinto de origen, porque no podemos hacer ya nada por ellas, por parámetros térmicos y respiratorios, como esta tarde nos dirá Javier y Arturo. Vamos a intentar evitar la propagación a otras plantas, vamos a reducir la intensidad del incendio, que es fundamentalmente el objetivo del ataque exterior. Esto no apaga el incendio, lo sabemos, ¿no? Esto es una de las premisas, pero sí vamos a facilitar el ataque ofensivo interior posterior para rematar lo que vaya quedando y, evidentemente, facilitar o darle cobertura a las operaciones de búsqueda y rescate en recintos adyacentes. Y como líneas básicas de intervención, desde fuera de la estructura, siempre que tengamos alcance, o bien desde el suelo o bien desde un vehículo de altura, evidentemente. Las instalaciones semiestáticas de 45, yo no me iría a líneas de 25 son 230 litros por minuto y, evidentemente, lo que nos ha dicho Manolo, aquí empieza ya a jugar. Líneas de 45, 475, 500 litros, que nos van a dar una efectividad mucho más, mayor efectividad que lo que podemos tener con una línea de 25. Chorros sólidos intermitentes, sabemos que ese chorro
que permita, le aplicamos hasta que deje de salir llamas y que le permita evacuar el vapor que estamos generando y, evidentemente, igual que en el caso de los casos anteriores, el sistema de abastecimiento de agua seguros a través de hidrantes o a través de norias de vehículos. Y el último cuadrante, pues el que estamos acostumbrados a ver. No tenemos, el origen del incendio está ahí, evidentemente recursos suficientes para acometerlo desde dentro, estabilidad estructural funciona todavía, supervivencia de las víctimas, tenemos recintos donde puede haber supervivencia de víctimas y donde vamos a hacer intentos de búsqueda y rescate importantes, siempre, como hemos dicho, sintiendo la capacidad de protección de nuestro equipo de protección, de nuestro EPI, sin arrimarnos hasta sitios donde sabemos perfectamente que sin ese EPI no hay posibilidad de supervivencia. Y, por tanto, los objetivos que nos vamos a plantear es atacar directamente el origen del incendio, evitar propagación interior y facilitar las funciones o las labores de evacuación de posibles víctimas y búsqueda y rescate en recintos adyacentes. Como líneas de intervención básica, desde dentro de la estructura, evidentemente, instalaciones móviles con caudal, como hemos visto hasta ahora, y es la recomendación que os hacemos desde el GUIE, caudales superiores, caudales disponibles superiores a los 400 litros por minuto, con presiones no superiores a 7 bares. Chorros sólidos directos, en la ruta de acceso, conos, esas pulsaciones que vamos a hacer, aunque ya se empiezan a plantear otro tipo de soluciones con chorros sólidos por la ruta de acceso para enfriamiento de gases, conos de 30 a 45 grados en la ruta de acceso hacia el origen y una vez que lleguemos al origen del incendio cambiamos a chorro sólido intermitente para hacer ese ataque directo que al final es el que va a apagar el incendio. Y, evidentemente, sistemas de abastecimiento de agua fiables. Bueno, este es el sistema que yo os propongo, que además, pues, cuando lo juntamos con los conocimientos que tenemos que tener, pues al final no son más que herramientas que tenemos que utilizar para conseguir la efectividad. Pero sí es cierto que cada una de estas herramientas, como profesionales, las tenemos que conocer al 100% para saber sus capacidades, sus limitaciones y saber cuándo las podemos utilizar y cuándo no las podemos utilizar. Y de qué manera las podemos utilizar en una situación y de qué manera no la podemos utilizar en otra situación.